Pero ahora hay todavía gente que no se ha dado cuenta de la diferencia entre abstracto y figurativo, que para ellos no entiendo, no comprendo, que eso se aprende, es como los demás. Y tiene una función, no es en vano. Exacto. Pero la gente piensa, este se toma por Picasso. Pero joder, hay un mundo entre Picasso y yo. Era mucho mejor pintor, que yo no soy. Yo soy decorador de paredes, es diferente. Que Picasso, a pesar de estar en contra de la academia toda la vida, ha hecho un propio academismo. Exacto. Entonces, esto no mola. Hemos de vivir cada uno en nuestra propia idea. Sí, proyección. Mira qué elegancia tiene. La asocio a una negra del desierto saharaui, una de esas batusis con la ropa roja. El abstracto es lo que cada uno quiera, con su perro, esperando. Es la energía lo que tiene, es la emoción. Eso es. Y si un artista emociona, ¿qué más da? La calle. En fin, la calle, amigo. La calle es una erupción tremenda. Bueno, yo tengo cuadros enfrente también. Soy un invasor. Invadiendo el país. La calle. Empezando por la calle mía. La calle tiene su gracia y mucha más gracia tiene lo que es el taller, que pasa casi imperceptible, pero en el número 20 de la calle La Trinidad es donde este artista tiene su estudio. En fin, qué difícil es, ¿verdad? Bueno, no sé, yo no lo calificaría de difícil porque es mi elección. Entonces yo sé a qué me espera y todo. Entonces, fuera difícil si no lo hubiera decidido. La dificultad es casi una normalidad. Y al final, si fuera tan fácil, el acto mismo no tendría tanta resonancia. Parece que ser artista es como que fuera un egoísmo de que siendo yo feliz vaya para adelante la vida, ¿no? Siendo yo honesto, siendo yo digno, siendo un trabajador. Bueno, no es así, no Flavio. Siendo un luchador por el cambio del entorno. ¿Qué es ser artista, Jan? ¿Qué es ser artista? Ser artista es una fuerza de proposición, nada más. Cuando un pincel toca una superficie blanca, hace la propuesta de que va a survenir algo nuevo. Y ser artista es esto y nada más. Proponer colores, proponer textos, proponer formas. Vas a exponer ahora y vas a hacer una performance, me has comentado, en el Bloody Mary. Pues sí, algo así. Bueno, vamos a leer textos, a hacer ¿cómo se dice esto? Una velada un poco artística con una oferta de cuadros que el precio se podrá elegir. Todo esto para combatir la crisis. Que el dinero no sea un obstáculo
a la voluntad de cambiar. Correcto. Para mucha gente identifican el arte como algo caro, y que es verdad, es caro. Pero hay posibilidades de adquirir arte por poco dinero. Pero volvemos a lo del principio, que se trata de la curiosidad y de la voluntad personal. Hay que querer hacer Eso. Tenemos que hacer lo que nos gusta. El deseo y el placer. Ah, sí. Y Sí. aportar. No, pero si haces la cosa con deseo y placer, Oui, no puede salir mal, exactamente. porque lo que vas a presentar será algo que manifestará tu deseo y tu placer. Sin duda, qué lástima el soniquete. Voy a volver a Bueno, cerrar. sí. No pasa nada, no pasa nada. Hay que levantarla. que Ahora. El suelo sube. Ahora está bueno. ¿Estás contento con tu obra, tu trabajo, perdón, Mundo Alegre, que pensaba que se podía Bueno. girar? Ah, se puede, sí. Bueno, sí o Bueno, yo- me refiero. Hay cosas que me gustan, que me encantan, porque en el arte pictural sobre todo, hay la dimensión de la experimentación, que es la dimensión interesante, porque si es por mi sentido personal, porque si se trata de rehacer y demostrar que has visto cómo lo hago bien, estoy un poco limitado. Entonces en el campo hay el interés primordial para mí, es lo de experimentar, intentar algo, a ver lo que va a salir, porque es esto que a mí me anima. Entonces, estar contento de esto, no sé, yo soy contento de hacerlo. Luego, el resultado, si la cosa está buena o mala, yo pienso que lo que puedo mostrar tiene su interés. No me pertenece nada decir contento, sí lo soy, porque tengo esta posibilidad de hacerlo. Entre paréntesis, soy contento porque la posibilidad me la he ofrecido yo. Exacto. Es decir, nadie. Al final, si tengo una razón para estar contento, es esta. Ajá. No es por el producto, no es para nada, es para tener esta posibilidad de hacerlo. Exacto. Para decirme, esta mañana que hago, voy a tratar de mejorar esto o de hacer algo. Para mí es esto que vale. Sí, señor. Construir algo, luego veremos. El precio de la libertad, también llamado felicidad. Ajá. Le dicen felicidad. Bueno, ahí también hay Pero la gente paradoxos, apaga porque esas el cosas precio es a relativo. 20 o a 30, y después de un momento, por el uso natural, el objeto se desperdició, no vale nada. Pero para recoger dinero intentan ahora hacer que tenga otro valor que no tiene nada que ver con todo el trabajo que ha sido para el trabajo de hacer este objeto. Y entonces el valor es muy relativo. No tiene ningún sentido. Ahora mismo no tiene ningún sentido. No, señor. Hace 10 años o 15 había una posibilidad de decirse, con el trabajo de mi vida voy a poder comprar una casa, un coche y no sé cuántos caras de cerveza. Que ahora nadie puede decirse eso. Y entonces estamos delante de una pérdida de valor en absoluto que hace que no hay... hay solo crisis financiera. Exacto. Y bueno, esa crisis financiera dice exactamente lo que acabo de decir. Exacto. Que el valor de lo que hacemos la hemos perdido. Pero, por lo tanto, seguimos haciendo. Entonces, vamos a reencontrar un valor nuevo. Exacto.
El hecho será de quitar los estafadores del medio, Ajá, haciendo nosotros otro mercadillo más exacto. justo Más humano. y ya está. Normalmente se perfila una posibilidad muy fuerte en este sentido. Sin duda, sin duda, sin duda. Entonces vamos a ver. Estar un poco más a gusto y ser felices.